2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes del tercer año de escolaridad de secundaria comunitaria productiva? Bienvenidos a su clase en el área de matemática. El tema que abordaremos hoy es la equivalencia de fracciones algebraicas. Quien les estará acompañando en esta oportunidad es su maestra y amiga Alcira Saavedra Arauz. Acompáñenme. Muy bien, queridos estudiantes, antes de entrar a nuestro tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que es fracción, con un caso que está alarmando a nuestro país, que nos los ha proporcionado el Observatorio de Género, y en el cual nosotros vamos a identificar datos importantes que vamos a poder extraer e identificar las fracciones más adelante. Dice el noticiero: en Bolivia, los casos de violencia contra la mujer tienen datos alarmantes. Según datos del Observatorio de Género, 8 de cada 10 denuncias son por feminicidio, violencia física y agravantes. 5 de cada 10 mujeres en Bolivia han sido víctimas de violencia psicológica y 1 de cada 10 mujeres denuncian la violencia a las autoridades. Ahora, como podemos observar en el cuadro, los datos del Observatorio de Género, vamos a extraer en los 3 cuadros titulados Violencia física, violencia psicológica y las denuncias de violencia. Como pudimos escuchar, el noticiero nos indica 8 de cada 10 mujeres. Tenemos en la circunferencia del lado izquierdo dividido en 10 partes iguales. Eso es colocado en fracción y es colocado bajo la línea es de la fracción. Y lo pintado de verde, las 8 partes pintadas corresponden a la parte superior en el llamado numerador. Seguidamente tenemos en la parte de en medio otra circunferencia donde habla de la violencia psicológica, que eran 5 de cada 10 mujeres. Y como podemos observar, la circunferencia están en 10 partes iguales y solo 5 pintadas, ¿no? Las pintadas corresponden al numerador y las partes divididas iguales, que son 10, lo colocamos como denominador. Y por último, tenemos las denuncias de violencia. ¿Cuántas mujeres denuncian? 1 de cada 10. Y ahí lo tenemos marcado, 1 de cada 10 mujeres. Muy bien, ahora como ya hemos utilizado ese ejemplo, nos vamos a entrar directamente a lo que es la fracción algebraica. Lo tenemos como pregunta: ¿qué es una fracción algebraica? Una fracción algebraica es el cociente de 2 expresiones algebraicas. Vamos a ver la manera de cómo se expresan estas fracciones algebraicas. Tenemos la forma general y la forma particular de una fracción algebraica. Como nos indica en la primera, la parte general, m de x es el numerador de la fracción y es una expresión algebraica cualquiera. N de x es el denominador de la fracción, que es una expresión algebraica cualquiera diferente de 0. Ahora vamos a ver la forma particular de una fracción algebraica, donde x elevado al cuadrado más 4x más 4 es el numerador de la fracción algebraica. El siguiente binomio es x más 2 es el denominador de la fracción algebraica, que debe ser diferente de 0. Ahora bien, vamos a identificar equivalencia de fracción algebraica.
De acuerdo a la propiedad fundamental de las fracciones, si a una fracción algebraica le multiplicamos o le dividimos el numerador y el denominador por un mismo polinomio que no sea cero, la fracción algebraica resultante es equivalente a la primera. Ahora vamos a ver las expresiones de la propiedad fundamental de la equivalencia en la forma general de una fracción algebraica, donde P de X, M de X y R de X son polinomios cualquiera. Ahí tenemos el ejemplo. Vamos a multiplicar la fracción P de X sobre M de X por un mismo polinomio. Ahí tenemos R de X para obtener una fracción equivalente. Y aquí ya lo tenemos directamente en una fracción. P de X sobre M de X es igual. Si podemos notar, queridos estudiantes, tenemos como resultado P de X por el binomio el polinomio que hemos identificado, que es el R de X. Toda la parte numérica está sobre M de X por R de X. Ahora veamos en la división de fracciones. De la misma forma, tenemos la fracción P de X sobre M de X es igual. En la parte numérica del numerador tenemos P de X dividido entre el mismo polinomio que va a estar en el denominador y en el numerador y en el denominador. P de X dividido entre R de X sobre M de X dividido entre R de X. En estas dos podemos identificar tanto en la multiplicación como en la división. Se multiplica y se divide por un mismo polinomio. Ahora bien, vamos a calcular la fracción equivalente del primer ejemplo, X más 3 sobre X más 1. Dada la fracción X más 3 sobre X más 1, obtendremos su equivalente aplicando la propiedad fundamental de las fracciones, multiplicando el numerador y el denominador por un mismo polinomio. En este caso tendremos X más 2. X más 2 es nuestro polinomio, es el que va a ser multiplicado por el numerador y el denominador. Como lo podemos ver en pantalla, ya están cada uno en su lugar. Y tenemos el signo igual. Vamos a proceder a la multiplicación de binomios. Y empezamos con el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción. Y vamos colocando seguido del signo igual. Multiplicamos X por X, nos da X elevado al cuadrado. Seguidamente, X por más 2 nos da X más 2. En este momento podemos ver el 5X. Vamos a ver más enseguida de cómo sale o nos da el resultado de 5 más X. Ahora nos toca la multiplicación del segundo término del numerador. Y decimos 3 por X nos da 3X. Ahora sí ya tenemos el 2X más el 3 nos da el 5X que aparece en la pantalla. Multiplicamos 3 por 2 y nos da 6, que es el término independiente, respectivamente con su signo positivo. De la misma forma, hacemos el denominador de la primera fracción multiplicando en cruz con el numerador de la segunda fracción. Agarramos el primer término y decimos X por X, X elevado al cuadrado. Estos que se están multiplicando, podemos decir los medios, van a colocarse bajo la línea de la fracción como denominador. X elevado al cuadrado es nuestro resultado. Continuamos, X más 2 nos da X por 2 nos da
2. Ahora, continuamos con el segundo término. Tenemos del denominador el número 1 multiplicado por x nos da x. Y como ya teníamos antes 2x más una x, ahora sí obtenemos el resultado de 3x que nos aparece en la pantalla. Luego multiplicamos los términos independientes, 1 por 2 nos da 2. Y ahí tenemos ya el resultado de nuestra fracción. Nos vamos a la fracción equivalente y volvemos a decir x más 3 sobre x más 1. Es el resultado que acabamos de obtener, es igual a x elevado al cuadrado más 5x más 6 sobre x elevado al cuadrado más 3x más 2, donde el denominador debe ser, como ya indicamos, diferente de 0. Aquí tenemos entre paréntesis x más 1 no es igual a 0. Es el símbolo que tenemos igual y la línea en medio que nos indica que no es igual a 0. Y x elevado al cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. Ahora veamos en el siguiente ejemplo. Vamos a verificar si estas fracciones son equivalentes. Y tenemos como ejemplo a 5x sobre x más 1 y 5x elevado al cuadrado más 15x sobre x elevado al cuadrado más 4x más 3. Vamos a hacerlo mediante la multiplicación en cruz, estas expresiones. Como les indicaba en el anterior ejemplo, vamos a continuar. El 5x, que es el numerador de la primera fracción, va a multiplicar al denominador de la segunda fracción y lo colocamos en la parte izquierda. El 5x escribimos tal como está. Luego, la parte del denominador lo vamos a colocar entre paréntesis. Como vemos, paréntesis, x elevado al cuadrado, más 4x, más 3 y cierro paréntesis. Es igual, vuelvo a multiplicar los medios, en este caso sería el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y colocamos x más 1 entre paréntesis y la siguiente expresión vamos a colocarlo también en otro paréntesis que viene a ser el 5x elevado al cuadrado más 15x. Ahora procedemos a la multiplicación. El 5x que está fuera del paréntesis en el primer miembro va a multiplicar, aquí hacemos la propiedad distributiva, el 5x va a multiplicar al x al cuadrado, al más 4x y al más 3. Y ahí tenemos 5x por x elevado al cuadrado es 5x elevado al cubo, porque tenemos una x en el 5 y 2 dentro del paréntesis. Sumamos, nos da 5x elevado al cubo. Más por más, colocamos 5x por 4x, nos da 20x. Una x del 5 y una x del 4 sumadas nos dan x elevado al cuadrado. Más por más nos da más y multiplicamos 5x por 3 nos da 15x. Igual, continuamos con la siguiente del segundo miembro. Tenemos aquí un binomio. De la misma manera volvemos a multiplicar a través de la propiedad distributiva. Empezamos con x por 5x elevado al cuadrado nos da 5x elevado al cubo. Más por más, tenemos el signo, x por 15x nos da 15x elevado al cuadrado, porque tenemos una en el primer binomio y otra x en el segundo. Luego continuamos con el segundo término del primer binomio.
y multiplicamos. 1 por 5x elevado al cuadrado nos da 5x elevado al cuadrado. Más por más, más, y 1 por 15x nos da 15x. Continuamos. Vamos al primer miembro y como ya está desarrollado en esta parte, lo voy a copiar tal como está. 5x elevado al cubo más 20x elevado al cuadrado más 15x. Igual, en esta parte sí tengo que hacer reducción de términos. Y copiamos tal como está el 5x al cubo porque no tenemos más x al cubo. Entonces ese se mantiene. Aquí tenemos reducción de términos porque tenemos x elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado. Entonces sumamos la parte de los coeficientes. 15 más 5 nos da 20 y copiamos uno de los dos, la parte literal, x elevado al cuadrado, más 15. Ahora podemos identificar la multiplicación nos da una igualdad, por lo tanto, las fracciones son equivalentes. ¿Qué te ha parecido el tema estudiado hoy? Espero que te haya agradado mucho el saber cómo se resuelven y verifican las equivalencias de fracciones algebraicas. Paso a paso, así podemos identificarlos y se nos queda mucho mejor. A través del ejemplo que utilizamos al principio de la clase, hemos visto la violencia contra la mujer. Esperamos que te haya hecho reflexionar sobre lo alarmante que son los datos día a día en nuestro país y más aún lo importante y valeroso que podemos ser si vemos algún tipo de violencia en nuestra comunidad, no quedarnos callados, sino dar a conocer de inmediato a las autoridades competentes. Ahora bien, les animo a cada uno de ustedes a que sigan practicando y ampliando sus conocimientos en las equivalencias de fracciones algebraicas. Para ello, te desafío a que resuelvas los desafíos que aparecen en tu texto de aprendizaje en la página 163, los desafíos número 4 y 5. Luego, averigua o busca datos sobre la violencia contra la mujer en tu comunidad y lo conviertes a fracción como hemos visto al principio de este contenido. Y por último, elabora un video con los datos encontrados y compártelo con tus compañeros y familiares. Eso ha sido todo por hoy. Se despide tu maestra y amiga Alcira Saavedra Araúz. Y recuerda leer tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Allí podrás despejar algunas dudas o curiosidades que tengas sobre el tema abordado hoy. Nos vemos en la siguiente clase. No te lo pierdas. Hasta pronto. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.